Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un nuevo webinario. Hoy vamos a tener toda una actividad vinculada a cómo impacta el trabajo en la salud de las personas. Una mirada del médico laboral. Nos acompaña el doctor Leandro Ávila. El doctor Ávila es médico especialista certificado en medicina laboral, médico especialista certificado en medicina legal, es médico de ART, es auditor, es perito oficial del Poder Judicial, ha sido docente de la Cátedra de Saneamiento, Higiene y Seguridad de la Universidad Nacional de Rosario, eh, un gran bagaje, mucha experiencia a un tema tal vez un poco hostil o que desconocemos, lo va a hacer extremadamente ameno porque nos va a presentar algunos casos. Y no se olviden que la Organización Panamericana de la Salud, hace unos años, cuando había determinado poblaciones de riesgo, había puesto 4 grupos etarios. eh, los niños y adolescentes, las mujeres, con toda la perinatología y todo lo demás, los ancianos y la salud del trabajador. Si ustedes se ponen a pensar en esas 4 categorías, incluyen absolutamente todas las patologías que podrían ocurrir. Y en eso la formación médica dista mucho de ser la ideal porque en los temas de medicina del trabajo no tenemos en cuenta que algunas veces nos consultan por alguna dolencia que tiene vinculación con el trabajo. Así que, sin más prolegómenos, doctor Ávila, adelante, así que vamos a aprovechar toda su disertación. ¿Qué Doctor, tal? claro, Leandro Aranda, el doctor. Ah, perdón, Aranda, mil disculpas, anoté mal. No hay ningún problema, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Les voy a consultar si se ve la presentación. Sí, se ve perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. La idea, como bien hablábamos con el doctor Serrano, era armar una charla en la cual les sirva a los demás colegas para tener una mirada, una óptica de aquel paciente que nos llega a nuestro consultorio, ya sea el consultorio en el ámbito privado, el consultorio del hospital, y esa patología, esa dolencia que nos aqueja el paciente tener una mirada o pensar si no tiene un origen laboral, ¿sí? Entonces, la idea de esto, al final va a quedar la bibliografía de donde fueron sacados los temas, pero la idea de esto es despertar ese pequeño interés, esa pequeña alarma, en la cual pensemos a nuestro paciente que tenemos sentado enfrente, si esa dolencia que nos trae, si tiene algún origen laboral, ¿sí? Bueno. Un poco lo que venía diciendo el doctor, ahí están algunos de mis antecedentes. Y a mí me gusta arrancar siempre con una frase de Martín Mercadal, que es una persona que hemos tenido referente en la medicina del trabajo, que dice que el hombre no sude no significa que no padezca. Esa vieja concepción que había que la persona para tener una violencia de origen laboral tenía que hacer esfuerzo, tenía que tener el ejemplo más clásico, aquel obrero de la construcción que estaba bajo condiciones que no eran óptimas. Acá les dejo una imagen en la cual tenemos una persona que está en una oficina, entendemos que en un buen ámbito laboral, con una buena iluminación, con una refrigeración adecuada, y sin embargo, estas personas pueden tener patologías que pueden estar relacionadas con su ámbito de trabajo. Ejemplo, podemos ver que están utilizando auriculares, que están utilizando la voz. Entonces ahí ya tenemos que empezar que puede haber patologías como es la difonía, podemos pensar en patologías como es la hipoacusia,
si estas personas están sometidas por el uso de los auriculares a mayor de 86 decibeles en la parte auditiva, ¿sí? También pensar en sus manos, ¿sí? En los movimientos repetitivos que puede generar algún tipo de lesión en sus miembros superiores, ¿sí? Entonces la idea es ir mostrando esto. Ahora bien, vamos a comenzar diciendo o bien repasando algunos números a nivel global, ¿sí? Tenemos una estadística de la OIT que nos dice que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de un accidente o alguna enfermedad relacionada del trabajo, ¿sí? A su vez, también nos dice que cada 15 segundos 153 trabajadores van a tener un accidente laboral, ¿sí? Cualquier cosa que quieran ir preguntando, que quieran ir acotando, no hay problema, pueden interrumpir, pueden ir consultando, ¿sí? La idea es que esto sea dinámico y que sea un feedback. Yéndonos un poco a lo que es la situación que tenemos hoy en día en Argentina, en el año 2024 teníamos un total de 10.166.000 trabajadores cubiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que eran trabajadores que estaban en blanco, ¿sí? Que estaban bajo el sistema de riesgo de trabajo. Esta estadística del 2024 nos arroja que teníamos un 1,3% menos de trabajadores cubiertos en relación con el 2023. De los casos notificados, en el año 2024 tuvimos un total de 395.375 casos notificados, ¿sí? Eso fue un 13,1% menos en relación al mismo periodo del 2023. Ahora bien, de estos casos notificados, tenemos que hubo 399 casos que fueron mortales, un 13,8% menos en relación al mismo periodo del 2023. ¿Sí? Como para también contextualizar de lo que vamos a estar hablando, el marco normativo es la Ley 24.557 y sus modificaciones. Tengamos en cuenta que esta ley es una ley del año 95. Con el transcurrir de los años ha ido sufriendo distintas modificaciones, lo que nosotros los médicos laborales por ahí decimos distintos parches, ¿sí? Adaptándolos a la situación actual. ¿Sí? Ahora bien, vamos a repasar algunos conceptos. Accidente de trabajo. De los que estamos aquí presentes, ¿alguien me puede decir o puede exponer qué idea tienen de lo que es un accidente de trabajo? Pueden habilitar el micrófono sin ningún problema. Van a tener que levantar la mano y Guido les da para poder acceder o escribir al chat, como ustedes gusten. Bueno, un accidente de trabajo, para que tengamos en cuenta, es un hecho o un acontecimiento súbito y violento que ha ocurrido por el hecho o en ocasión de trabajo, o bien aquel que ocurrió en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el trabajo o viceversa. ¿Sí? Eso lo define la SRT, que sería la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, como accidente de trabajo. Bueno, acá la idea es mostrarle, esto es bien local, es el Consejo Municipal de acá de la ciudad de Santa Fe, y la idea es mostrarles un accidente de trabajo. ¿Se ve el video? Ahora sí.
Nuevamente, para aquellos que no pudieron verlo, fíjense en la chica al salir de su lugar, cómo se cae. Algo que yo siempre digo, prestemos especial atención al distractor que tenemos, que es el uso del celular. La chica viene con un distractor, que es el celular, no mide dónde va a caminar y termina generándose una lesión a nivel de su pie izquierdo. Les cuento este accidente que se produce. Como resultado final, tiene una lesión a nivel de su tobillo, más precisamente una lesión peroneo-astragalina, que termina con una resolución quirúrgica. Siguiendo un poco con lo que son los conceptos, ahora vamos a definir qué es una enfermedad profesional, ¿sí? Una enfermedad profesional es aquella que es producida por causa del lugar o del tipo de trabajo, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que existe un listado de enfermedades profesionales que está aprobado por normativa, o sea, fue el Poder Legislativo quien elaboró un listado de enfermedades profesionales que van a estar dentro de la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿sí? A su vez, para que se desarrolle, y esto ténganlo en cuenta que es muy importante, para que se desarrolle una enfermedad profesional, nosotros vamos a tener un agente de riesgo, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Ejemplo, ruido. Después vamos a tener un cuadro clínico que puede ser la hipoacusia. Pero también nosotros vamos a tener que para que se desarrolle esta enfermedad profesional, vamos a tener que ese trabajador tiene que estar expuesto al agente de riesgo. Si yo no tengo una exposición al agente de riesgo, no se va a poder producir esa enfermedad profesional. ¿Sí? Ahora vamos a ver un video de una enfermedad profesional. ¿Sí? Vamos a ver que es una laringoscopía en la cual, por sobrecarga y uso excesivo de la voz, la paciente termina con nódulos a nivel de las cuerdas vocales. Y vamos a ver cómo sigue ingresando la cámara. Ahí ya se empiezan a ver las cuerdas vocales. Y presten especial atención cuando hace el cierre de las cuerdas vocales, cómo estas no cierran perfectamente y quedan entreabiertas por los nódulos, ahí se aprecia, por los nódulos en la parte media. Perfecto. Ahora bien, ¿dudas o consultas hasta acá? Pueden ir escribiéndolas en el chat. Yo también voy a ir viendo el chat. Hasta acá entonces se entendió cuál es la diferencia entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional, ¿no es cierto? Sí, nos dicen que es todo muy claro y bueno, el que se produce en el ambiente laboral. Perfecto. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros los médicos cuando llega nuestro paciente al consultorio?
Lo primero que tenemos que hacer, que nos dicen desde el día 1 de la facultad, la importancia de la anamnesis. Esto es fundamental. O sea, en los tiempos que corren, en los cuales el minuto de consulta, ¿sí?, es muy valioso y tratamos de acotar esos minutos, ¿sí?, y vamos directamente ya a lo práctico, es fundamental escuchar al paciente y es fundamental hacer una buena anamnesis, ¿sí? Entonces, lo que a mí me gustaría que se lleven de acá son preguntas básicas que le debemos hacer a nuestro paciente cuando ingresa. La primera pregunta es, ¿de qué trabaja usted? Fundamental. Eso es fundamental para nosotros contextualizarnos, ¿sí? Saber si está en un ambiente que está expuesto a alguna gente o no, imaginarnos el lugar de trabajo. Muchas veces es muy bueno preguntarnos que nos describa el mismo paciente cómo es su ámbito de trabajo, ¿sí? Como una segunda tarea o una segunda pregunta, ¿cuánto tiempo hace que realiza esta tarea? ¿Sí? Porque la misma ley para las enfermedades profesionales, acuérdense la diapositiva que hablamos de la exposición al agente de riesgo, nos pide un tiempo mínimo, que son en la mayoría de las enfermedades de 24 meses. ¿Sí? Entonces, es fundamental preguntarle cuánto tiempo hace que realiza esta tarea. Otra de las preguntas que debemos hacerle cuando llega nuestro paciente es ¿cuántos días a la semana realiza esa tarea? No va a ser la misma exposición que va a tener un trabajador en el cual realiza esa tarea periódicamente una vez en la quincena, ¿sí?, que aquel trabajador que está expuesto, ¿sí?, los 5 días de la semana, 8 horas a ese agente de riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, otra pregunta fundamental es si la persona utiliza algún tipo de elemento de protección personal, ¿sí? Ya sea, si no la está usando, el por qué. ¿Porque no se la están entregando en el lugar de trabajo? ¿O por una decisión propia de la persona que dice, no, me incomoda, no me gusta, me es muy caluroso usar los borseos de seguridad? O sea, preguntar si utiliza y por qué no lo usa en caso de una respuesta negativa. Y algo muy importante es si ya anteriormente le había sucedido algo similar a este cuadro que nos viene a plantear. Porque eso nos está diciendo de que se está repitiendo en el tiempo la patología y no se trata de calmar un síntoma. Vengo por un cuadro de lumbalgia, te llevas un AINES para que calme el dolor agudo. La idea es ver, che, si ya en los últimos 3 meses en mi historia clínica tengo que este paciente consulta por cuadros de lumbalgia, ¿qué estará pasando? ¿Estudio más a fondo? ¿Veo cuál es el origen de esa lumbalgia? ¿Se entiende? La idea es llevarse estas preguntas para incorporarla a nuestra anamnesis diaria. Bueno, para aquellos que no manejan un poco legislación, acá vamos a tener la resolución 37/10 de la SRT. Les explico. Aquellas resoluciones, ¿sí?, se publican con el número barra el 10, eso es el año. Esta es una resolución publicada en el año 2010, ¿sí?, es la resolución número 37 de SRT, que sería la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el ente contralor del sistema. Dentro de los exámenes de salud, y esto es muy importante, y ya lo vamos a ver en nuestros casos clínicos, ¿por qué esta teoría que precede al caso? ¿Sí? Hasta ese entonces, del 95 hasta el 2010, no había nada en la legislación nuestra que hable de una obligatoriedad de exámenes de salud. ¿Sí? Entonces, es aquí que la resolución 3710 nos comienza a hablar y nos establece cuáles son los exámenes médicos que deben estar incluidos
en nuestro sistema de riesgos de trabajo. Como primera medida, el examen preocupacional o de ingreso, que ya lo voy a pasar a desglosar. Segunda medida, vamos a tener nuestro examen periódico. Igual que el primero, lo voy a desglosar más adelante. Como tercero, vamos a tener los exámenes previo a una transferencia de actividad. ¿Qué es esto muy simple para que lo entiendan? Aquella persona que no está expuesto a ningún riesgo, ejemplo, un oficinista, y yo necesito pasarlo a la planta de producción en el cual va a estar expuesto a ruido, yo debo hacerle un examen de salud para ver cómo está mi trabajador cuando lo someto a un riesgo. ¿Sí? Un cuarto examen es el examen que se le practica a aquella persona que estuvo en una ausencia prolongada, ¿sí? Este examen se lo hacemos generalmente a aquellas personas que han tenido, ejemplo, licencia de un año sin goce de sueldo, aquellas personas que han tenido patologías, ejemplo, oncológicas, que han estado de baja durante mucho tiempo. Cuando retornan al puesto laboral, se le pide este examen con el fin de ver si en ese periodo que estuvo ausente en la empresa sufrió algún tipo de patología. Y el último examen que establece la ley es el previo a la terminación de la relación laboral o de egreso. Esto es muy importante para conocer el estado de salud del trabajador al momento de retirarse de la empresa. ¿Sí? Bueno. Pasando a desglosar un poquito más los exámenes, los primeros dos exámenes, el examen médico preocupacional, ¿sí? Es un examen que como premisa tenemos que saber que no es discriminatorio. Este examen lo que busca o el espíritu es ver la condición física o la aptitud de nuestro postulante previo al inicio de una relación laboral, ¿sí? Lo que vulgarmente dice la gente, yo cuando entré a trabajar estaba bien, ¿sí? Entonces, en este examen, en el examen preocupacional, vamos a dejar asentadas todas las patologías que tiene esta persona previo al inicio de la relación laboral. Este examen generalmente se hace por cuadruplicado, uno es para la ART, uno es para el trabajador, otro es para la empresa, y en caso de que se le detecte algún tipo de patología, se debe homologar en el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Después, el examen periódico lo que busca es una detección precoz de afecciones que hayan sido producidas por aquellos agentes de riesgo que fueron determinados en el decreto 658/96, a los cuales el trabajador se encuentra expuesto motivo de sus tareas. ¿Sí? Entonces, yo en el examen periódico voy a decir, esta persona está expuesto a tal o cual agente de riesgo, ejemplo, ruido, entonces voy a hacer un examen periódico para determinar si esta persona, al estar expuesto a ruido, está generando algún cuadro de hipoacusia. ¿Sí? Acá les traje a modo simple, porque son muchos más, lo que son algunos agentes de riesgos en los cuales la ley establece, ¿sí?, que puede estar expuesto nuestro trabajador. Los más frecuentes tenemos físicos, tenemos biológicos, ejemplo de algunos agentes físicos, el 90.001 que es ruido, después nos vamos a los que son ergonómicos, como puede ser el 80.004, gestos de miembro superior, posiciones forzadas y gestos repetitivos. Después también tenemos a nivel de columna el 80.011, ejemplos trabajadores de la industria láctea que están expuestos a los agentes biológicos como es la brucela, ¿sí? Entonces, el mismo Poder Legislativo conformó un listado de agentes de riesgo en los cuales nuestro trabajador puede estar expuesto. Ahora bien, teniendo en cuenta lo aprendido, vamos a traer un caso clínico, ¿sí?
Sitúense en su consultorio, llega una mujer de 45 años, tiene como antecedentes hipotiroidismo, que está medicada con T4, 75 microgramos días. Como método anticonceptivo tiene un método anticonceptivo hormonal, sin otro antecedente de relevancia. El motivo de consulta, ¿sí? Es un dolor a nivel del codo izquierdo, no recuerda bien el comienzo, ella lo refiere unos 10-15 días atrás, que se debe parcialmente con analgésicos. Yo como médico tratante lo que hago es realizar una prescripción de una ecografía, un estudio por imágenes simple que tenemos al alcance en cualquier medio. La ecografía me informa que la paciente tiene un cuadro de epicondilitis. Ahora bien, me gustaría, ya sea por el chat o si quieren habilitar los micrófonos, que me digan qué preguntarían de este paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que a ustedes les interesaría saber o qué piensan? Ahí les dejo para que tengan los antecedentes de este paciente. No sé si ahí, Guido, se pudo habilitar el micrófono para los participantes. Doctor, lo que Sí, pasa es que tienen que levantar la mano a alguien, así yo le habilito el micrófono. Es un seminario y se habilita de a uno, digamos. Es que De a uno, levanten la perfecto. mano y yo se lo habilito. tampoco hay nada escrito. Ahí la doctora Longo hizo un comentario. Perfecto, doctora. Muy bien, consultaría de qué trabaja. Si recuerda qué estaba haciendo cuando comenzó el dolor. Perfecto, doctora. Eso tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy de la anamnesis que hay que hacerle al paciente y de cómo empezar a encarar la consulta. Es fundamental esa pregunta, ¿de qué trabaja? ¿Sí? Ahora bien, yo sigo con lo que venía diciendo de esta persona. Esta es una persona que desde el 2018, ¿sí? Trabaja como cajera de una cabina de peaje, ¿sí? En su examen preocupacional es una paciente que se encuentra apta sin preexistencias, ¿sí? O sea, en ese examen que yo le hice previo al inicio de su relación laboral, ¿sí? No tenía ninguna preexistencia, no tenía ninguna patología. Entonces, cuando yo comienzo a indagar un poco más, ella me dice que todos los años le hacen un chequeo para ver si tiene algo en el trabajo. Ese chequeo, ella nos está diciendo que está hablando de un examen periódico. Evidentemente, ella, por su tarea constantemente de mover la mano, encima es el lado izquierdo y es el lado que siempre tienen hacia la cabina de peaje. Esta persona se encuentra expuesta a posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo en miembro superior. Por lo tanto, con lo que ya vimos, tenemos la patología listada, tenemos la exposición al agente de riesgo, ¿sí? Y tenemos la dolencia, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando que estamos en presencia de una enfermedad profesional. Exactamente, está perfecto, ¿sí? Lo que dice también la doctora Longo de consultar qué otro tipo de actividades puede realizar, ¿sí? Eso ya después lo vamos a ver, que si el dolor no tendría un origen laboral, se considera una patología de origen inculpable, ¿sí? Que no tiene que ver relación con su trabajo. Perfecto. Seguimos. Muy atinado porque podría ser una tenista o jugar recreativamente al tenis y hacer una epictrocleitis, epicondilitis. Por eso vuelvo e insisto
sobre lo que planteé inicialmente, la importancia de una buena anamnesis. ¿Sí? Es fundamental una buena anamnesis al paciente. Bueno, a modo de ejemplo, seguimos con otro caso clínico. Estos son casos que tenemos habitualmente en la ART, son casos verídicos que he sacado del bagaje de denuncias que por ahí tenemos en la ART. Tenemos una denuncia textual transcribida, ¿sí? Baldeando los pisos del baño, siente una molestia, tirón lo llama el empleador, en la zona lumbar, ¿sí? Como antecedentes, es un paciente masculino de 67 años que trabaja como empleado de limpieza hace 17 meses, antecedentes de hipertensión arterial. Ahora bien, analizamos, ¿esto es un accidente o es una enfermedad profesional? ¿Qué les parece a ustedes? Vuelvo a repetir, baldeando los pisos de los baños, siente una molestia, tirón en la zona lumbar, ¿sí? Analizando lo que vimos de los conceptos de accidente o enfermedad profesional. ¿Es un accidente o una enfermedad profesional? De vuelta la doctora Longo dice un accidente porque ocurre mientras estaba trabajando y yo agrego una enfermedad profesional debería tener más de 24 meses. Perfecto. Y yo lo que agregaría a eso, para considerarlo un accidente, tengamos en cuenta que es un hecho súbito y violento. Estaba baldeando los pisos y comienza con el dolor. Hasta que ingresa a trabajar, él no tenía ningún tipo de molestia, ¿sí? Él lo refiere que fue en ese momento yo baldeando, ahí me empezó el dolor. A diferencia del caso anterior, que no recordaba el inicio, que hacía 10, 15 días. ¿Se entiende la diferencia entre accidente y enfermedad profesional? Obviamente, se hace la denuncia a la RT, ¿sí? En la cual se le realiza una resonancia de columna lumbar. Pero nos encontramos con esto. A nivel de su columna lumbar, ¿sí? Esto después si quieren lo pueden leer detenidamente, pero a grandes rasgos lo que nos informa es que tiene una deshidratación en los últimos dos discos, L2, L3, L3, L4, y asimismo va a tener protrusiones en los discos L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1, y la característica también de este último, sí, que esta protrusión, ¿sí?, del anillo fibroso toma un íntimo contacto con la raíz descendente, ¿sí? Entonces, analizando, ¿sí?, lo que veníamos diciendo de el concepto de enfermedad profesional y accidente de trabajo, como médicos también tenemos que entender la cinemática del trauma, ¿sí? Y una persona que estaba limpiando un piso, por esa mecánica denunciada, no puede tener cuatro protrusiones discales con la última que esté haciendo un contacto con la raíz nerviosa. ¿No les parece que es una lesión muy, muy compleja para la cinemática denunciada? Me parece perfecto, por eso no avancé. Me parece perfecto lo que está diciendo la doctora Longo, ¿sí?
Por eso yo puse hace 17 meses, ¿sí? Este paciente o este trabajador tendría que tener un examen preocupacional. Nos deberíamos remitir a ese examen y ver si al ingreso o al inicio de la relación laboral no hay algún tipo de patología que fue homologada a nivel del Ministerio de Trabajo. Me parece perfecta las acotaciones porque es fundamental acá mirar su examen preocupacional, ¿sí? Si estas patologías lumbares que yo me encuentro en la resonancia habían sido previas al inicio de la relación laboral. Perfecto, las acotaciones. ¿Duda o consulta sobre los casos? Si no, seguimos avanzando. Perfecto. Bueno, ahora bien, tenemos a nuestro paciente sentado en el consultorio. Nosotros como médicos, ¿cómo podemos ayudarlo al paciente? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? ¿Sí? Tenemos que saber que quién puede hacer la denuncia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En primera medida, es el empleador el que debe hacerlo, quien tiene la responsabilidad de generar la denuncia ante la ART, ¿sí? En la cual el trabajador se encuentra afiliado. Muchas veces nos vamos a encontrar que nuestros mismos trabajadores, nuestro mismo paciente, nos dicen, pero la empresa no me quiere hacer la denuncia porque dice que no, que sí, que no. Entonces, el trabajador también tiene la potestad de generar la denuncia de su accidente o de su enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, los dos canales por los cuales se puede llegar a hacer la denuncia es a través del empleador o del trabajador. Es fundamental esto que voy a decir ahora, ¿sí? Que me ha pasado hace unos 15 días en mi consultorio en el hospital que a muchos trabajadores quizás le dicen que se encuentran trabajando en blanco y que tienen una cobertura de ART, pero cuando pasa algún hecho y necesitan hacer la denuncia se dan cuenta de que en realidad estaban trabajando en negro. Los invito a todos a tomar apunte. Hay una página que pueden googlearla que es ¿cuál es mi ART? Ustedes pueden ingresar ahí poniendo en Google ¿cuál es mi ART? Con el quit del trabajador, hagan la prueba con su propio quit, ahí les va a salir cuál es la ART a la cual ustedes o el trabajador se encuentra afiliado, ¿sí? Si no sale nada es porque ese trabajador es un trabajador innominado, o sea, no está trabajando en blanco, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos cuál es la ART, ¿qué debe hacer el trabajador? ¿A dónde tiene que hacer la denuncia? La puede hacer por vía telefónica a la línea de atención que tiene su ART, ¿sí? La puede hacer a través de un telegrama laboral, puede ejercer el derecho por un telegrama laboral, o bien, si en el lugar de residencia de ese trabajador hay una sede de la ART, puede concurrir personalmente y realizar la denuncia. Esos son los tres canales que se utilizan para hacer la denuncia: vía telefónica, vía carta o documento o presencialmente. Hay algunas ART que a través del empleador también dan la posibilidad vía web por la página de la ART para poder registrarla. ¿Sí? Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las contingencias que el sistema de riesgo de trabajo no cubre? Vamos a encontrarnos aquellas enfermedades profesionales que no están incluidas en el listado de enfermedades profesionales, ese que hablamos inicialmente. Esto yo no los quiero enredar
hay una posibilidad en la cual el trabajador, si la enfermedad no está listada, puede hacer instancias de apelación en las comisiones médicas, sea jurisdiccional o en la comisión médica central. Se ve cada caso en particular y se le puede dar curso o no a la enfermedad profesional no listada, pero bueno, a los fines, como esto no es para especialistas en medicina del trabajo, sepan que aquellas enfermedades que no están listadas no están cubiertas por el sistema de riesgo de trabajo. Aquellos accidentes o enfermedades causadas por dolo del trabajador o una fuerza mayor extraña al trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos accidentes que hayan sido con una intencionalidad, ¿sí?, del trabajador para después terminar haciendo un litigio a las ART y cobrar alguna prestación dineraria, ¿sí? Entonces, ejemplos, he tenido pacientes que no eran pacientes míos, pero bueno, han llegado al hospital solicitando de que se los anestesie para ellos golpear con un martillo, una mano, un dedo, situaciones hay como personas en nuestro país, ¿sí? Algo muy importante, y para que lo sepan, y acá cada uno de los que trabajamos por ahí en relación de dependencia no lo tenemos en cuenta, si yo, por una causa mía, desvío el trayecto en el cual de mi trabajo a mi domicilio o de mi domicilio a mi trabajo, ejemplo, de camino a mi trabajo paso por la escuela, dejo los chicos y sigo mi trabajo, si en ese interín yo sufro un accidente, como hay una fuerza extraña al trabajo, no me cubre la ART. Es una contingencia no cubierta. Otra cosa que no cubre el sistema de riesgo de trabajo es lo que veníamos viendo recién, aquellas incapacidades que hayan sido acreditadas en el examen de ingreso. Si nuestro trabajador, ejemplo, el caso clínico que vimos, tenía patología de columna lumbar que fue acreditada en el ingreso, ¿sí?, eso no va a estar cubierto por el sistema de riesgo de trabajo. Y como cuarto, aquellas contingencias que no están cubiertas son aquellos accidentes o enfermedades inculpables. ¿A qué hace referencia esto? Ejemplo, como dijo la doctora, el trabajador no tiene la exposición en su lugar de trabajo, pero es un tenista. Todos los fines de semana juega torneos de tenis. Claramente es una patología inculpable, el origen de esa lesión es el deporte que realiza. ¿Sí? Bueno, como para ir cerrando ya la charla, ¿alguna duda, consulta? La idea es que se lleven herramientas para que cuando tengan el paciente enfrente, saber que existen patologías que tienen ese origen laboral. Mientras van pensando, una patología por ahí de difícil resolución, de repente son las hernias, patologías de esfuerzo, ¿no? Las hernias inguinales, por ejemplo, porque yo estoy en un ámbito rural y a veces aparecen hernias y la preexistencia de esa patología es muy difícil de constatar, sobre todo cuando no hay exámenes periódicos y no tienen exámenes de ingreso y la RT generalmente no las cubre por considerarlo preexistente. Sí, en realidad, Doc, lo digo como médico de ART, más que considerarlo preexistente, lo consideran como patología inculpable, que no tiene un origen y o una causa laboral, ¿sí? Lo asocian más a que es un defecto de la pared, ¿sí? Y que ese defecto de la pared, o sea, esa predisposición que tiene a nivel anatómica, genera la hernia.
¿sí? Si bien la legislación vigente, pero no quiero ahondar sobre eso porque sería ya mucha complejidad, habla de las hernias, pero a los fines prácticos, hoy por hoy las ART sí toman esa postura de que las hernias tienen un origen generalmente como un defecto de la pared, por ende inculpable. Perfecto. No sé Bueno, si las queda lumbalgias pasan duda. por un cuadro parecido, ¿no? Eh, Muchas lumbalgias no son reconocidas porque, a ver, no se puede determinar si el origen fue laboral o fue el fin de semana levantando bolsas de Portland porque tenía una changa u otra cosa, pero realmente pasa habitualmente eso, ¿no? Sí, con respecto a las hernias lumbares, eh, la legislación vigente es muy clara y es muy exquisita que para considerarlas como enfermedades relacionadas con el trabajo, tiene que ser una hernia única en los segmentos L4 o L5. ¿Sí? Si es múltiple o en otro segmento, no lo considera patología de origen laboral. El caso clínico, como tiene protrusiones múltiples, claramente no lo considera una patología de origen laboral. Obviamente. Bueno, María Mercedes Lucero nos dice gracias, doctor. La doctora Longo también, muchas gracias. Le pareció muy clara la charla, muchísimas gracias. No sé si alguno de los otros asistentes desea pedir el micrófono. Estela Smith, tenemos médicos generalistas de varios lugares, de Recreo, de Santa Rosa de Calchines, algunos de los que logro identificar. Gracias, Doc, dice Agostina Sánchez, María Mercedes Lucero de Santo Tomé, Lucero, médico de familia del SAMCO de Santo Tomé. Bueno, si no hay dudas o consultas en relación al tema, podemos dar por finalizado el webinar. Yo voy a dejar una serie de preguntas para aquellos que quieran después hacerlo en diferido, ¿sí? Y bueno, y ahí hay un poco de la bibliografía que fue consultada. Bueno, si le parece, después podemos distribuir entre los asistentes la presentación sin la, y bueno, gracias a todos por participar. Muchas gracias, doctor Aranda, por estar aquí. Muy generosa su presentación, muy clara, en un tema que es bastante hostil, si se quiere. Y bueno, eh, muchísimas gracias, Guido, por la coordinación. María Mercedes Lucero dice un gran doctor laboral. Estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a disposición para lo que pueda serles útil. Muchas gracias. Seguramente lo vamos a estar convocando de nuevo. Gracias a Guido por la coordinación y bueno, pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias, doctor, y hasta pronto. Gracias a todos.